Hola, te doy la bienvenida a este audio. Soy Julián Ríos y estás escuchando Somos Iglesia. La pregunta que nos vamos a hacer en este episodio es: ¿cómo podrán obedecer a aquel que no oyen bien? La vida de fidelidad es una constante invitación a ofrecer todo lo que somos y todo lo que tenemos. Ser fiel justamente tiene que ver con perder lo que soy y perder lo que tengo. Es una invitación constante. El no oír con claridad a Dios es el resultado de aquellas interferencias que nosotros permitimos en la comunión con el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son estas interferencias? Estas interferencias justamente son las opiniones personales, gustos, placeres no entregados que al no ser crucificados crecerán en nosotros volviéndose ídolos que hablan con voz fuerte en nuestro interior. Y creo que con esto vamos a combatir toda nuestra vida. Toda nuestra vida vamos a combatir con las interferencias. Seguramente aquí hay gente que está escuchando y que ha tenido esas radios antiguas donde para sintonizar un dial debías estar justo en el dial correcto, porque de lo contrario ibas a tener que lidiar con interferencias. Muchas veces nuestra vida tiene interferencias y esas interferencias son nuestros asuntos personales. Vuelvo a repetir, pueden ser opiniones, placeres, gustos, cosas que nos pertenecen solo a nosotros. Y que cuando esos asuntos personales comienzan a gobernar poquito a poco y crecen en nosotros, se vuelven ídolos que claramente se hacen respetar a través de una voz en nuestro interior. Muchas veces lo que oímos son las voces de los ídolos que se criaron y formaron en nosotros, haciéndonos errar siempre al blanco. Un ídolo que se cría y un ídolo que se forma en nuestro corazón son ídolos que fueron alimentados, fueron cuidados con cada trato subjetivo, impidiendo que la palabra de Dios penetre y los quebrante de una vez y para siempre. Yo quiero hablar y enfocarme en esto. Dice Primera de Juan capítulo 5 verso 21. Primera de Juan capítulo 5 verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es un texto muy breve, pero muy puntual. Guardaos de los ídolos. Y te voy a leer otra versión. La que te acabo de leer es la versión Reina Valera 1960, pero quiero leerte la Nueva Traducción del Viviente. Dice: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Es muy puntual, muy enfático. Y saben, la palabra ídolo, del griego eidolon, significa imagen. Una palabra que se desprende de la antigua palabra griega eidos, que significa forma, aspecto. El consejo apostólico, entonces, es el siguiente: cuídate de los aspectos y de las formas. Repito, este es el consejo apostólico, es: cuídate de los aspectos y de las formas. El aspecto es el entendimiento que adquiero de aquello que veo y se presenta delante de mí. Muchas veces oímos una palabra, pero adoptamos un aspecto personal. Los aspectos personales son enemigos del aspecto corporativo que como iglesia necesitamos tener. El aspecto corporativo tiene la forma del Hijo de Dios y no una forma anticristo. Yo sé que la palabra anticristo puede sonar fuerte, pero anticristo es todo aquello que no lleve ni represente la imagen del Hijo de Dios. Y yo quiero que leamos también Mateo capítulo 12, versículo 30. También voy a leer las dos versiones, RB60, y luego la repetiré, pero en la versión NTV, que es Nueva Traducción del Viviente. Dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La otra versión dice: el que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo,
en realidad trabaja en mi contra. ¿Saben? Estudiando diligentemente cada palabra dicha por Jesús aquí, y esto sabemos todo que fue escrito en el griego antiguo, podemos decir con toda seguridad que lo que estaba diciendo es que estar con Él implica el común origen que tenemos. Y dado a estar unidos a la misma fuente de procedencia, y es el Padre, nuestra fuente de procedencia en común con Cristo es el Padre, nuestros movimientos y acciones colaboran al único propósito, es decir, al propósito eterno del Padre. Repito, lo que Jesús estaba diciendo es que estar con Él, estar en Cristo implica compartir, tener en común un mismo origen, tener una misma fuente de procedencia, y nuestra fuente de procedencia como coherederos con Cristo es el Padre. Por lo tanto, nuestros movimientos, nuestras acciones colaborarán siempre al único propósito, y es al propósito eterno del Padre. Entonces, lo que plantea Jesús es que si la procedencia de nuestros movimientos no vienen del Padre, somos contrarios a Él. Y sé que quizás puede sonar un poco fuerte, un poco radical, pero es que esto es radical. Acá no hay tintes medias, no hay, un poco contrario. No. O estamos con Él o no estamos con Él. Si no recogemos con Él, desparramamos. Entonces, la procedencia de nuestros movimientos, si no provienen del Padre, es entonces que no estamos colaborando. Y todo lo que no colabora, acá Jesús utiliza esta palabra, está desparramando. Mis amados, necesitamos identificar acciones y movimientos anticristos. Estos movimientos son movimientos que proceden del mismo corazón del hombre, mas no proceden de Dios. Y quiero que retengan estas palabras de Jesús, por favor. El que conmigo no recoge, desparrama. Si nuestra vida no colabora a la reconciliación, colaborará para la perdición. ¿Reunimos o desparramamos? Y lo llamativo de todo esto es que Jesús conecta este asunto con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si observamos, y quiero que se tomen el tiempo para leer muy bien este contexto, podemos ver que Jesús, después de liberar a un endemoniado, es acusado de hacer esta liberación en nombre de Beelzebú. Por esta razón, Jesús les demuestra que Satanás no puede estar en contra de Satanás. Y si fuera así, un reino dividido jamás prosperaría. El punto es que quienes le acusaban confundían el poder de Dios con lo que Satanás podría llegar a ser, equiparando así las fuerzas de un reino y otro. Y esta es la blasfemia, cuando confundimos la procedencia de aquello que vemos. Blasfemar contra el Espíritu Santo es decir algo contrario a la verdad. Es oponerme con mis propias palabras al poder de Dios o, en su defecto, llamar poder de Dios al poder de las tinieblas. Ahora, ¿por qué esta blasfemia no tiene perdón? ¿Acaso Dios no puede perdonar? Y yo quiero explicar esto, porque equiparar al Espíritu Santo con Satanás constituye una blasfemia imperdonable. Comenzaremos diciendo que, en primer lugar, es una blasfemia porque es una oposición a Dios. Es lo primero. Es una blasfemia porque es una oposición a Dios. Una oposición que procura debilitar y menospreciar el poder de Dios. Amados, el hombre se volvió experto en opiniones diversas. Pero las opiniones más dañinas son aquellas que se hacen tocante a la iglesia y al propósito eterno de Dios. Todas las opiniones personales siempre estarán en conflicto con lo que Dios dice.
Y quiero repetirte esto que te estoy diciendo, por favor. Todas las opiniones personales siempre estarán en conflicto con lo que Dios dice. Una cosa es tener una palabra revelada de parte del Señor y otra cosa muy diferente es enunciar una opinión en base a experiencias personales y ocurrencias espontáneas que claramente están enemistadas con el corazón de Dios. El problema no son las opiniones en sí. El problema surge cuando estas opiniones no son llevadas a una vida seria de oración para allí comprobar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando las opiniones pasan por este filtro, ¿cuál es el filtro? Lo que Dios dice y desea. Entonces estas dejan de ser opiniones, volviéndose así en la voz de Dios, que como pan nutren a esta generación. Y digo que nutre porque las opiniones nunca tendrán el poder de nutrir, solo tendrán la fuerza necesaria para debilitar y matar a una generación. Y aquí quiero pararme, porque cuando lo que decimos, lo que opinamos, lo que, escribimos, o esos consejos que a veces damos pueden debilitar y matar a una generación. Pero todo lo que nace de Dios, todo lo que procede de Cristo, toda palabra fiel al corazón del Padre, siempre será pan que nutre a esta generación. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es el conflicto que genera el hombre contra Dios. Por esta razón, Jesús invita a creer en Él a quienes se les oponían tenazmente. ¿Y qué hacía Él? Ofrecía el testimonio de sus obras. Jesús de manera muy clara les decía, si no creen en mí, al menos crean en mis obras, porque ellas dan testimonio de mí. Esta posición de ver demonios por todos lados, en lugar de ver a Dios actuar, es lo que incapacita para recibir el perdón. Porque no es que Dios no pueda perdonar. En realidad es el hombre el que se opone a recibir la verdad y el amor. Y en esta posición de engaño jamás el hombre podrá arrepentirse. Y si no hay arrepentimiento, es el hombre el que termina eligiendo una posición alejada del perdón. Repito, no es que Dios haya perdido la capacidad de perdonar, ya que en la cruz Él nos liberó del poder de las tinieblas y del engaño para andar y vivir en verdad. El problema radica en la posición que toma el hombre que no acepta la cruz. Claramente es una posición de engaño, y en el engaño jamás hay arrepentimiento. Y también suele suceder que en nombre del Espíritu Santo decimos cosas que han sido formadas por aquellos ídolos que hospedamos a nuestro corazón. Es en este punto que podemos ver claramente nuestro primer paso a la fidelidad. Nuestro primer paso a la fidelidad es abandonar los ídolos, es decir, todo aspecto y formas que no colaboran al entendimiento del propósito eterno. ¿Y qué sucede si no abandonamos los ídolos? Sencillamente estaremos imposibilitados de servir a Dios. Cuando convivimos con ídolos, fingimos el servicio a Dios, autoengañándonos por medio del desarrollo de actividades religiosas o eclesiásticas con apariencia de piedad. Deseo que juntos meditemos lo sucedido en Tesalónica, porque aquí vamos a encontrar riqueza. Yo quiero que leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. Y tengan en mente esto que estamos abordando en esta última parte de este episodio. Es que ¿qué sucede si no abandonamos los ídolos? Sencillamente estaremos imposibilitados de servir a Dios. Y aquí tenemos esta base, Primera de Tesalonicenses 1:9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos
a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Pablo escribiéndole a la iglesia en Tesalónica. Y vamos a poner el énfasis en esta frase que utiliza Pablo. ¿Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? La palabra para siempre indica propósito. Por lo tanto, abandonar los ídolos tiene un propósito y es estar habilitado, calificado para servir a Dios. Amados, la conversión no debe ser vulgarizada, no debe ser rebajada a una simple declaración. La conversión es el abandono de algo y de alguien. Repito, la conversión es el abandonar, es el abandono de algo y es el abandono de alguien. Convertirse al Señor es no solo reconocerlo como Señor, sino que es hacerlo mi Señor. Y esta es una gran diferencia porque yo puedo reconocer muchas cosas y aún así no hacerlas mías. O sea, no solo es reconocerlo como un Señor, sino que ahora es mi Señor. En otras palabras, la conversión al Señor Jesucristo es vivir a tiempo completo diciendo: ¿qué quieres tú que yo haga? Y estas fueron las palabras de Saulo de Tarso al convertirse camino a Damasco. Las palabras de Saulo no fueron: está bien, no te perseguiré más, perdóname. No. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Su conversión fue instantánea, porque no solo oyó al Señor, sino que pudo verlo. Y se darán cuenta que desde el primer episodio venimos dando vuelta sobre este asunto, que no todo radica en oír correctamente, sino que necesitamos ver correctamente. Porque una de las bases y la raíz de la fidelidad está en no solo oír correctamente, sino ver correctamente. El relato de la conversión de Saulo deja detalles exquisitos, porque en el versículo 7 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, Lucas dice lo siguiente: los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. No sé si has puesto tus ojos sobre estas líneas que relata Lucas, pero aquí hay un detalle muy delicioso porque muchos estaban acompañando a Saulo. Muchos fueron los que oyeron la voz del Señor Jesús, pero nadie podía verlo a Jesús. Miren, son muchos los que oyen la voz, pero la conversión y la rendición sucede cuando oímos y vemos al Señor. Nadie puede rendirse ante quien no ha visto ni oído al Señor. No alcanza con oír la voz correcta, sino que es necesario tener revelación para ver y conocer al Señor de la voz. Y para nada, por supuesto, para nada estoy descalificando la voz de Dios, sino por el contrario, es necesario oírle. Pero una conversión genuina nos lleva a oír y a ver. Es en este punto que juntos podemos ver que oír a Dios muchas veces puede ser insuficiente frente a escenarios de salvación. Necesitamos orar por ojos que puedan ver y no tan solo por oídos que puedan oír. La actitud de servicio y disposición siempre estarán presentes en la vida de aquellos que no solo oyen al Señor, sino que también le pueden ver. Ahora bien, ¿cuál es la evidencia de esta conversión real? Y la evidencia de esta conversión es sencilla, la dice Pablo a los tesalonicenses: dejamos los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Es imposible servir a Dios, entendiendo, abramos paréntesis, entendiendo servicio desde la posición de alguien útil y productivo al propósito eterno.
Entonces es imposible servir a Dios al menos que no hayamos abandonado nuestras formas y aspectos personales. De lo contrario, estaremos desarrollando simples actividades con apariencia de piedad en donde nada de esto edificará ni colaborará con la casa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente colabora con la casa de Dios? Es el aspecto correcto, como resultado no solo de oír bien, sino también de ver correctamente. Muchas veces me han preguntado, ¿cómo sé que estoy viendo bien? ¿Sí? Las personas a veces en su buena intención se preocupan y se hacen esta pregunta, y yo también me la he hecho muchísimas veces. ¿Cómo sé que estoy viendo bien? Y esto es muy sencillo. Escribe esa visión, tómate tiempo para orar, luego siéntate cara a cara con aquel quien es tu autoridad, habla de aquello que has visto en el Señor, anímate, habla con tu pastor, con tus líderes, tus amigos, personas a quienes reconozcas como autoridad. Pero nunca te sientes, nunca te atrevas a hablar asuntos que nunca te absorbieron y te arrojaron primeramente a una vida de profunda oración y contemplación. No hablemos por hablar. Recuperemos, por favor, el temor reverente para no blasfemar contra el Espíritu Santo diciendo cosas que Dios no dijo. El abandono de estos ídolos nos califican para una exacta y verdadera fidelidad a Dios.